Bueno, hermanos, Dios les bendiga. En esta hora solamente quiero hacer un pequeño análisis de las diferencias que existen entre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Biblia. No es predicación, solamente es un pequeño análisis. No voy a decir todo lo que se puede decir, pero un pequeño análisis acerca de esto, de algunas diferencias importantes de la palabra de Dios y esta Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y del Libro de Mormón. Pero vamos a orar primero y vamos a pedir la dirección de Dios. Señor, te doy gracias por tus bondades. Queremos pedirte ahora, Señor, que tú estés en este momento, en esta plática, Señor, que tu Espíritu Santo gobierne este momento, que nos guíes a toda verdad, Señor, y que podamos discernir tu palabra conforme tú nos los has dejado. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tus bondades. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre eterno, Espíritu Santo, te pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermanos, y la primera cosa que quiero comentar, solamente así muy rápido, es de que el libro de Mormón, ustedes aquí lo tienen, el libro de Mormón, dice en su introducción, hablando José Smith, dice: concerniente a esta historia, el profeta José Smith dijo: declaré a los hermanos que el libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la piedra clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Eso entonces nos indica que para ellos, les voy a decir con respeto, por favor, en esta plática, con respeto, es muy largo el título Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, con el debido respeto, les voy a mencionar solamente como los mormones, pero sabemos que se refiere a ellos, ¿no? Pero lo hago con respeto, solamente por lo largo que está el título. Bueno, entonces, José Smith está diciendo que este libro de Mormón, es el libro más alto que cualquier otro puede existir, lo cual deja a la Biblia en un plano más abajo. Fueron sus palabras y lo dice textualmente. Y una de las primeras cosas que yo no puedo entender o comprender es si Dios es el autor, como ellos dicen, Dios es el autor del libro del Mormón y es autor de la Biblia, ¿por qué no están a la misma altura? Porque este es más alto que el otro. Yo no puedo creer que Dios se levantó un día inspirado y hizo el libro de Mormón, y otro día se levantó no tan inspirado y hizo la Biblia. Creo que era buen lugar para que José me dijera que los dos son palabra de Dios. También dicen los mormones que la Biblia le fue introducida doctrina de los griegos, de los romanos, y por eso se desvirtuó. Y aunque en su página ponen un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento supuestamente bien traducidos, ellos dicen que esos dos, que aunque los pongan en su página, que no están bien traducidos. Entonces no son confiables, según ellos. Los textos que saqué aquí que voy a platicar con ustedes de la Biblia son precisamente sacados de esas dos Biblias, para que veamos si dice por si los problemas de la mala traducción. Pero esos son sacados exclusivamente de los libros que en su biblioteca, en su página, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días pone. Entonces,
pues debían de estar bien traducidos ya, pero a veces cuando platicamos con ellos nos siguen diciendo que no están bien traducidos. Y entonces, ¿cómo pueden confiar ellos en una cosa que no está bien traducida? Sin embargo, la usan en sus libros, en sus revistas y demás. Bueno, no voy a hablar mucho de la historia, esto ya es muy conocido de todos, cómo salió el libro del Mormón, los anacronismos que se encuentran en el libro de Mormón, la falta de evidencia arqueológica e histórica del libro de Mormón. Hay unos esbozos por ahí arqueológicos que con muy retorcido, pudiese decir, estos son hallazgos arqueológicos de los pueblos relatados en el libro del Mormón, de los lamanitas y de los nefitas, pero la realidad es que no hay evidencia arqueológica real, fidedigna, y tampoco hay evidencia histórica, como la Biblia sí tiene evidencia histórica de los grandes historiadores que no eran ni cristianos ni judíos, pero que sí dejaron por ahí escrito acerca de el Jesús que llegó a Judea, a Israel, pero no hay un historiador que hable sobre el Jesús que llegó a América. Bueno, pero no hablaré de eso. Yo solamente quiero enfocarme a las diferencias que existen entre la Biblia y el libro de Mormón y la doctrina de los mormones. Y me voy a referir a cinco puntos importantes que los que estudiamos la Biblia sabemos muy bien, que es parte de nuestra herencia y que es parte de nuestra columna vertebral. Estoy refiriéndome a las 5 solas, solo Biblia, solo gracia, solo Cristo salva, solo a Dios la gloria, solo fe. Estos 5 puntos que tenemos ahí. Y algunos otros puntitos pequeños por ahí de cómo es Dios y demás. Entonces, veámoslo así y empecemos solamente con esto. Ya después haremos otro video hablando sobre la historia, la arqueología, los anacronismos, el caballo que dicen ellos que cuando llegaron encontraron acá en las Américas, y el caballo no existía en las Américas, ni el elefante, ni carros de guerra. Todos esos son anacronismos, pero otro día platicamos sobre esto. Bien, empecemos con solo escritura, solo Biblia. Los mormones dicen que, como ya lo vimos aquí, el libro del Mormón es el más importante y además la Biblia, y la Biblia que esté bien traducida. Bueno, la Biblia dice totalmente algo diferente. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con eso, con ese solo versículo, quita cualquier otro libro. El libro de Mormón y cualquier otro libro de las Vedas, el libro de los hindúes, el libro de lo que sea lo quita. ¿Por qué? Porque dice que la escritura Antiguo y Nuevo Testamento, que eran las únicas escrituras que existían. Estoy hablando en confrontación con el libro de Mormón, digo, porque sí había otras escrituras que no se tomaron en el canon, pero el libro de Mormón no existía. Existió hasta 1830 años después. Entonces, las escrituras a las que se refiere el apóstol Pablo es ¿a qué? Al Antiguo y al Nuevo Testamento. No al otro testamento. A ese no se refiere Pablo. Y dice que con Antiguo y Nuevo Testamento el apóstol Pablo son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia dice que solamente la Biblia. Con eso estamos bien preparados. También Apocalipsis 22, 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro.
No podemos añadirle otro testamento. Lo dice la Biblia. Solo Biblia. Segundo punto. Solo fe. El libro de Mormón y los mormones hablan de que para la salvación es necesaria fe más obras. Segunda de Nefi 25-23 dice: porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. ¿Ok? Nos salvamos solamente por la gracia, después de hacer cuanto podamos. Entonces es obras primero y después la gracia. Hay más obras. La doctrina de los mormones dice que tenemos que arrepentirnos, bautizarnos, recibir el don del Espíritu Santo y la fe en Cristo, y que la salvación es condicional y depende de guardar los mandamientos hasta el fin. Fe más obras. En cambio, la Biblia dice solo fe. Romanos 5:1 dice: justificado pues por la fe. No dice justificado pues por la fe más a las obras. No dice eso. Dice justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:28. Perdón, Romanos 5:1. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. También en Romanos 3:28, ahora sí, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y Habacuc 2:4 nos dice: mas el justo por su fe vivirá. Está claro, la Biblia declara solo fe, no obras. Vean también Romanos 1:17 que habla acerca de esto. Y también tenemos que entender, como nos lo dice el apóstol Santiago, en Santiago 2:20, que tenemos que demostrar nuestra fe. Dice Santiago 2:20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Es decir, la fe se tiene que demostrar. Pero, ¿qué fe? Es importante esto, que entendamos cuál es la fe que tenemos que demostrar. Porque no todas las fe son iguales. Y las obras deben ser congruentes con la fe. ¿Ok? Las obras deben ser congruentes con la fe. Hay muchas clases de fe en el mundo. La fe del guadalupano. El guadalupano se va desde su casa hasta la Basílica de Guadalupe de rodillas porque cree que la Virgen de Guadalupe le va a salvar. Esa es su fe. ¿Cómo la demuestra? Pues yéndose de rodillas desde su casa hasta allá, hasta la Basílica de Guadalupe. Así lo demuestra. Hay congruencia entre su fe y sus obras. ¿Ok? El testigo de Jehová dice que para salvarse necesita adquirir conocimiento, guardar los mandamientos, salir a predicar y adherirse a la única iglesia verdadera según ellos, que son ellos. 4 cosas. ¿Cómo demuestran su fe? Congruente con lo que es su fe. Pues adquiriendo conocimiento, guardando los mandamientos, saliendo a predicar y uniéndose a los testigos de Jehová. Así demuestran su fe. Muchos otros creen en otras clases de fe, por ejemplo, creen que por ir a la iglesia, por orar, por leer la Biblia, Dios nos va a salvar. ¿Cómo demuestran su fe? Pues van a la iglesia, leen la Biblia, oran, cantan y hacen todo eso. Pero la Biblia no dice eso. La verdadera fe es la que dice 1 de Juan 1:7.
Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la fe que salva. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque lo que nos separa de Dios, de llegar a Palacio Real, precisamente es el pecado y la maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo se demuestra esta fe? ¿Cómo demuestro que creo, tengo la certeza, eso es fe, tengo la certeza de que solamente la sangre de Cristo me limpia de todo pecado? Pues no, si ya vi mi corazón, está limpiecito, creo, tengo la certeza que está limpiecito, ya lo vi con un microscopio, ya lo vi con una lente de aumento, está limpiecito, tengo la certeza que está limpio. ¿Por qué? Porque lo limpió la sangre de Cristo. ¿Qué tengo que hacer para demostrarlo? Pues no voy a sacar mi pañuelo y voy a tratar de limpiarlo, ¿verdad? No voy a hacer ninguna obra para tratar de limpiar aquello que Cristo ya limpió. Así demuestro mi fe. No voy a mover un dedo para limpiar aquello que solamente la sangre de Cristo puede limpiar, porque dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar de nuestro pecado. Ahora, fíjense muy bien, no estoy diciendo que no tenemos que amar y predicar, no estoy diciendo que no tenemos que ayudar a otros. No estoy diciendo nada de eso. Ni estoy diciendo que no tenemos que alabar a Dios, hace ratito que lo comentaba. No, se va al templo a orar, a leer la Biblia, a cantar, a alabar a Dios por la salvación tan grande que nos dio. No para salvarnos. El problema es los que van al templo a orar, a cantar y demás, porque tratan de salvarse así. No, voy al templo a orar, a cantar y a alabar a mi Salvador, aquel que ya me salvó. Y como agradecido voy a hacer eso. Ajá. Pero no hago ninguna obra para tratar de limpiar aquello que el Señor ya limpió. Porque las obras provienen del amor. Deben de provenir del amor. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 lo dice muy claro. Versículo 5. El amor verdadero no busca su propio interés. Así es que si yo voy y le doy de comer a los pobres, a todos los niños que están huérfanos, para que Dios me perdone un pecado, lo estoy haciendo por mi propio interés, eso ya no es amor. Y como dice el apóstol Pablo, no sirve. Soy como címbalo que retiñe. Si yo salgo a predicar para que Dios me perdone un pecado, para que Dios me vea bien, estoy haciéndolo buscando mi propio bien. Dice 1 Corintios 13:5, el amor verdadero no busca lo suyo propio, no busca su propio bien. En otras traducciones, no busca su propio bien. Yo salgo a predicar, yo salgo a anunciar la palabra de Dios porque quiero que aquellos encuentren a Cristo en su corazón también, como su único y suficiente Salvador personal. Pero no lo hago para salvarme, no lo hago para que Dios me vea bien, no lo hago para que Dios perdone mi pecado. Entonces, ahí es lo que podemos encontrar, que las obras están fundamentadas en la fe de que Cristo me salvó y en el amor. Y sí tenemos que hacer muchas obras, pero no para salvarnos, sino tenemos que hacer muchas obras porque Dios que vive en nuestro corazón nos da amor para hacer muchas obras. ¿Por qué? Porque dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8, nos habla acerca del amor. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor.
Si Dios vive en mi corazón, me da amor para hacer muchas obras, muchas, para repartir mis bienes a todos, para salir a predicar todos los días, para ir y cantar y alabar su nombre, pero no para salvarme, sino para ayudar a otros, no para mi propio bien. Entonces, volvemos a parte de nuestro estudio, solo Biblia, solo fe. Ellos dicen, Biblia más libro de Mormón y fe más obras. Tercer punto, solo gracia. ¿Pero qué creen? Los mormones cambian el significado de gracia. Dicen que gracia significa un poder habilitador y de fortaleza para poder cumplir la ley. Eso significa la gracia para ellos. La gracia para ellos no es regalo. La gracia es un poder habilitador y de fortaleza. Doctrinas y Convenios 93:20 dice, porque si guardáis mis mandamientos, recibiréis de su plenitud y seréis glorificados en mí, como yo lo soy en el Padre. Por lo tanto os digo, recibiréis gracia sobre gracia. Es decir, para recibir esta gracia hay que guardar los mandamientos. Para recibir la gracia primero tengo que guardar los mandamientos. Pero esto no es gracia, es un contrato, es un convenio. Yo guardo los mandamientos y tú me das el regalo. Eso no es regalo. Pero para ellos es lo que dicen. Ajá. Tienen que seguir los mandamientos. Porque el Evangelio, según ellos, consiste en arrepentirse, bautizarse, recibir el Espíritu Santo y tratar de seguir las enseñanzas de Jesucristo por el resto de su vida. Lo dicen Doctrinas y Convenios. En cambio, la Biblia dice, solo gracia. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Más claro no puede estar. Por gracia, por regalo, no por obras. Solo gracia. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Gracia significa regalo, no contrato, no convenio. No tengo que hacer nada para recibirlo, solamente recibirlo por fe. El ladrón que murió con el Señor Jesús, que dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino, no hizo absolutamente nada, no cumplió nada. Absolutamente nada cumplió. No se bautizó, no guardó los mandamientos, no hizo absolutamente nada. Y recibió la promesa del Señor Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43 lo dice muy claro. Hoy te estarás conmigo en el paraíso. Solo fe. Y una fe que le regaló Dios. Solo gracia. Pues leamos Romanos 9:15 y 16. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Todavía no habían hecho ni bien ni mal cuando a uno amé y al otro aborrecí, para que se cumpla el propósito de Dios. Solo gracia. Siguiente punto. Solo Cristo salva. Y que salva y nos da vida eterna. ¿Pero qué creen? Los mormones dicen que Cristo es Salvador, pero solo de la muerte física. Para poder tener la vida eterna hay que guardar los mandamientos y obedecer al Evangelio.
que ya lo describimos en el punto anterior: arrepentirse, bautizarse, guardar los mandamientos, Ese es el Evangelio, según ellos. En Doctrinas y Convenios 14:7 dice: y si guardas mis mandamientos y perseveras hasta el fin, tendrás la vida eterna, que es el mayor de los dones de Dios. Es salvación por obras. O sea, Cristo no te salva por completo. Su muerte no es por completo, total, y para que tú seas salvo, no, solamente para que resucites. Pero después, si quieres tener la vida eterna completa, tienes que guardar los mandamientos y perseverar en ellos hasta el fin. Dice Doctrinas y Convenios 66:12: persevera en estas cosas hasta el fin y tendrás una corona de vida eterna a la diestra de mi Padre, que es lleno de gracia y de verdad. Y el tercer artículo de fe de ellos dice: creemos que por la expiación de Cristo todo género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Ya sabemos cuáles son esas. En cambio, la Biblia dice: solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Nosotros no somos nuestros salvadores. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Solo Cristo salva de la muerte eterna y nos da vida eterna. Lo dice 1 de Juan 5, del 10 al 12. Estas cosas os he escrito para que sepas que tienes vida eterna, y esta vida es en Cristo Jesús. Mucha gente cree, y también ellos creen lo mismo. Es que el Señor Jesús hizo el 90%, 95% hizo el Señor Jesús en nuestra salvación, y nosotros hacemos el 5%. Hay que echarle muchas ganas. No, la Biblia no dice eso, hermanos. La Biblia dice que Él es el único Salvador y que Él hizo el 100% en nuestra salvación. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pagar ni un solo pecado. Porque el pecado se paga con muerte. Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. Nosotros no podemos pagar. Si nosotros pagamos con nuestro pecado, pues nos vamos al infierno y ahí lo pagamos eternamente. Si yo le doy de comer a miles de niños pobres, eso no paga un pecado. Si me voy a ayudar con los ancianos, eso no paga un pecado. Si le doy de comer a mi vecino que no tiene de qué comer, eso no paga un pecado, porque la paga del pecado es muerte. Así lo dice la palabra de Dios. Por eso Cristo murió. Y ellos hacen el sacrificio de Cristo, lo empequeñecen, lo quitan, lo tildan. Solo Cristo salva, solo Cristo es Salvador. Porque si Cristo hizo el 90, 95%, yo tengo que hacer el 5%, entonces yo soy en ese 5% mi Salvador. Y eso no dice la Biblia. La Biblia dice, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él. Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestros pecados y rebeliones, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Solo Cristo salva. Hay solamente un Salvador, es Dios. No soy yo, ni José de mí, ni el Papa, ni el sacerdote, ni el pastor, ni el obispo, ni el profeta. Somos salvadores. No, el único Salvador es Cristo Jesús. Ni yo mismo soy salvador de mí mismo, porque no puedo pagar un solo pecado.
Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22. Solo Cristo salva. Y congruente con esto, solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria en todo. Solo a Dios la gloria en nuestra salvación. Y, según ellos, Dios no se lleva toda la gloria. Parte de la gloria de encontrar la vida eterna se lo lleva el ser humano al guardar los mandamientos y obedecer al Evangelio. Solo a Dios la gloria. Isaías 42:8 dice: Yo, Jehová, este es mi nombre, y no daré a otro mi gloria ni mi alabanza esculturas. No daré a otro mi gloria. No me va a dar la gloria a mí. Ay, que le eché un cachito de ganas. Guardé los preceptos que quería que se guardaran, ¿no? Entonces yo me llevo parte de la gloria. Allá en Revelaciones, el libro de Apocalipsis, cuando se estén tocando las trompetas a nuestro precioso Salvador, es un ejemplo que pongo de 10 trompetas que van a estar tocando. Ah, no, espérate, es que una es para mí, porque yo le eché ganas. Las 9 son para el Señor Jesús, pero una para mí. No, hermanos, la palabra de Dios dice: solo a Dios la gloria. Dice Isaías 43:11: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No soy mi propio Salvador. No solamente los 5 puntos, 2 cosas muy rápidas y muy importantes también. Ellos dicen que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son 3 dioses diferentes. No le entienden a la Trinidad. Entonces ellos son politeístas, tienen 3 dioses. Dicen que son 3 dioses diferentes como seres, pero unidos en propósito. Eso dice su doctrina. En Doctrina y Convenio 132:20 dice también que nosotros, si hacemos súper bien las cosas, vamos a ser dioses omnipotentes, dioses todopoderosos. Fíjense lo que dice nada más esto. En Doctrina y Convenio 132:20 dice: entonces serán dioses porque no tendrán fin. Por consiguiente existirán de eternidad en eternidad, porque continuarán. Entonces estarán sobre todo, porque todas las cosas les estarán sujetas. Entonces serán dioses porque tendrán todo poder. Y los ángeles estarán sujetos a ustedes. Fíjense nada más. Vamos a ser todopoderosos. Y los ángeles nos van a servir. También dice Doctrina y Convenios 132, versículo 37, dice: Abraham recibió a concubinas y le dieron hijos, y se le contó por obra justa porque le fueron dadas y se sujetó a mi ley. Tampoco Isaac ni Jacob hicieron cosa alguna, sino las que les fue mandado. Y porque no hicieron sino lo que se les mandó, han entrado en su exaltación de acuerdo con las promesas, y se sientan sobre tronos, y no son ángeles, son dioses. Ahora somos dioses, hasta podemos ser dioses. O sea, esta es una religión politeísta, aunque dicen por ahí en algún apartado que a pesar de que tienen muchos dioses, solamente adoran al Dios Padre, a un Dios. Pero tienen muchos dioses, todopoderosos. Porque así lo dice aquí. Serán dioses sobre tronos, poderosos, todopoderosos. En cambio, la Biblia dice, Deuteronomio 6:4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No 3 dioses, no muchos dioses.
Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Antes de mí no fue formado Dios, y después de mí no va a haber otro Dios verdadero, único, completo, todopoderoso. Solamente hay un Dios. La Biblia es monoteísta, un Dios. Ellos son politeístas. El presidente, uno de sus presidentes, que se llamó Lorenzo Snow, es famoso por la declaración, como es el hombre, Dios una vez fue. Como es Dios, el hombre puede llegar a ser. Esta enseñanza se ha considerado fundamental en la doctrina mormona sobre la exaltación. Bueno, muy diferente a lo que dice la Biblia. Dice también la Biblia, Dios Padre tiene cuerpo. En Doctrinas y Convenios 130, versículos 22 y 23 dice, el Padre tiene un cuerpo de carne y hueso, tangible como el hombre, así también el Hijo. Pero el Espíritu Santo no tiene cuerpo y carne y hueso, sino que es un personaje del Espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. El Padre tiene un cuerpo de carne y hueso, dice. Su primer artículo de fe dice, se establece y creemos que hay un Dios eterno, nuestro Padre, que es un ser espiritual y que tiene un cuerpo de carne y hueso. En cambio, la Biblia dice, Dios es espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. No tiene carne y hueso. Primera de Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Invisible. No tiene cuerpo. Deuteronomio 4:15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Está claro. La palabra de Dios dice que Dios es espíritu. Y sí, claro, entendemos que en el Antiguo Testamento muchas veces se habló de que Dios nos habla con un lenguaje antropomórfico para que nosotros podamos entender, y nos habla con un lenguaje para que nosotros entendamos. Eso se llama antropomorfismo. Y él dice que, por ejemplo, que mis ojos estén abiertos sobre este lugar del cual dijiste mi nombre estará ahí, y que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Que mis ojos. Pero Dios no tiene ojos, es espíritu. Es un antropomorfismo solamente para que nosotros entendamos que Él está cuidándonos. También dice, están en el hueco de mi mano. Dios no tiene manos, ni es una manota enorme donde estamos ahí todos ahí metidos, ¿no? Es un lenguaje. También dice, si yo estiro mi brazo, ¿quién lo va a echar hacia atrás? Para que veamos el poder que Él es, que nada, ni Satanás, ni nadie puede. ¿Pero por qué? Es un lenguaje antropomorfismo, como los muchos lenguajes que hay en la Biblia. Parábolas, anécdotas, símil, tantos lenguajes que se manejan en la Biblia que tenemos que estudiar para no malinterpretar las cosas. Dios es espíritu, lo deja muy claro. Como postdata solamente quisiera decir esto. La Biblia indica que sí debemos arrepentirnos, debemos bautizarnos, y que es debido a la gracia del Señor Jesús recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida. Sin embargo, esas son las consecuencias de nuestra salvación.
No se hacen estos actos para obtener la salvación como los mormones hacen o creen. Y en lo que respecta a las obras, ya lo platicamos, sí debemos hacer buenas obras, pero estas deben de estar fundamentadas en el amor, y el amor con la característica especial que no busca sus propios intereses. No buscamos la salvación cuando hacemos buenas obras. Entonces aquí, amados hermanos, estamos viendo dos fases importantes, lo que dice el libro de Mormón, lo que dice la iglesia de los santos de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y lo que dice la Biblia. Dos cosas muy distintas. Ellos dicen que son el mismo autor, no pueden ser el mismo autor. Ellos dicen que nuestra Biblia está mal traducida, pero no tienen ellos una Biblia bien traducida, porque platicando con ellos me dicen que las que ponen ahí en su página y todos estos versículos que yo les leí de la Biblia son de las Biblias que ellos ponen ahí, que tampoco están bien traducidas. Entonces, ¿para qué las ponen ahí si no están tampoco bien traducidas? ¿A quién le creemos? ¿A un libro de Mormón que no tiene evidencia arqueológica ni histórica? No hay ningún historiador que hable sobre el libro de Mormón, sobre los pueblos nefitas y lamanitas, o a la Biblia, que tiene referencias históricas, que es el primero grande testamento que Dios nos ha dejado y que Dios en su soberanía y en su poder ha preservado por estos 2000 y pico de años. La diferencia en lo que creamos dirá y dictará nuestro destino final. O la vida eterna solamente por fe, o una expectativa de juicio, cuando no le damos el valor precioso a la muerte, a la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Que Dios te bendiga y ojalá que tú tengas en tu vida a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.